Buenas. Bien, esta es la primera clase de dos en la cual vamos a explicar cómo se obtiene el ángulo formado por dos rectas. Esta es una clase del espacio curricular Geometría Analítica o Geometría 2, dependiendo en qué universidad se dicte la materia. Bien, para poder hablar de esto, tenemos que tener algunos conceptos previos bien asentados. El primero es lo que se llama ángulo de inclinación o inclinación. Si nosotros tenemos una recta a la cual vamos a llamar L, el ángulo que forma el semieje positivo de las X con la recta dirigida hacia arriba, aquí hago un paréntesis, en geometría analítica las rectas tienen dirección, pueden estar dirigidas hacia arriba o dirigidas hacia abajo, ¿bien? En este caso se supone siempre que hablamos de este ángulo que la recta va dirigida hacia arriba. Entonces, la inclinación o ángulo de inclinación es lo mismo, es el ángulo formado por el semieje positivo de las X y la recta que se supone que está dirigida hacia arriba. Ese ángulo se llama inclinación. ¿Bien? Acá, en estas rectas que están acá, tenemos una recta L1, alfa 1 es su inclinación, esta es la recta L2, alfa 2 es la inclinación, siempre medido con respecto al semieje positivo de las X. ¿Bien? Otro concepto que hay que saber es pendiente de una recta o coeficiente angular. Pendiente y coeficiente angular son sinónimos. ¿Qué es la pendiente? Bueno, es la tangente trigonométrica de la inclinación. Si esta es la inclinación de una recta, la tangente de ese ángulo se llama pendiente o coeficiente angular. A partir de ahora vamos a usar pendiente. ¿Bien? ¿Cómo se calcula la pendiente? Vamos a aplicar la expresión matemática que permite obtener el valor de la pendiente de una recta. Para eso tenemos que acordarnos cómo se calcula la tangente de un ángulo. Y tenemos que recordar trigonometría básica, donde la tangente es una de las razones trigonométricas que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Recuerden que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, tienen dos catetos y una hipotenusa. Y la tangente de un ángulo θ, supongamos que este es el ángulo θ, es el cociente entre la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso da el valor de la tangente. Entonces, si quisiéramos calcular u obtener una expresión matemática que nos permita calcular la pendiente de una recta, nosotros tendríamos que dibujar la recta, dibujar la inclinación, que sería ese ángulo, ¿bien? Y tendríamos que calcular la tangente de este ángulo. Pero para calcular la tangente de ese ángulo necesitamos un triángulo rectángulo. Y para formar ese triángulo rectángulo necesitamos dos puntos en la recta, dos puntos distintos, un punto 1 y un punto 2. El punto 1 tiene coordenadas x1 y 1, el punto 2 tiene coordenadas x2 y 2. ¿Bien? ¿Dónde aparece el triángulo aquí? Fíjense que si yo estiro esta línea, prolongo esta línea punteada, ¿sí? La prolongo para acá, ¿bien? Acá se me forma un triángulo rectángulo. Aquí. Este ángulo, ¿sí?, es alfa, es la inclinación. Por semejanza de triángulos, este triángulo es proporcional a este triángulo, por lo tanto ese ángulo es igual a este. ¿Bien? Y si nosotros tomamos este primer pequeño triangulito y lo agrandamos un poco y lo vemos aquí, ¿bien?, ese ángulo, entonces vamos a tener aquí este triángulo rectángulo donde es esta misma figura aquí, ¿no? Y sus lados, este lado que está acá, este cateto que sería el cateto opuesto, es este cateto. Y esta medida es esa medida, es I2 menos I1. Eso es lo que dice ahí. El cateto adyacente, este cateto adyacente, es este cateto adyacente. Y tiene esta medida, que es x2 menos x1. Por eso aquí aparece como x2 menos x1. Entonces, teniendo el triángulo completo, nosotros podemos calcular la tangente de la inclinación, que es la pendiente justamente. Así que la pendiente, que es la tangente de la inclinación, es el cociente entre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es lo que aparece en esta expresión matemática. Y esta es la conocida expresión que se utiliza para calcular la pendiente de una recta. ¿Bien? Bueno, teniendo eso más o menos claro, entonces vamos a resolver el problema que plantea esta clase, que es hallar una expresión matemática que nos permita encontrar los valores de los ángulos formados por dos rectas.
Aquí tenemos la recta L2 y la recta L1. ¿Bien? Tenemos algunas referencias. Alfa 1, que sería este ángulo, es la inclinación de la recta L1. ¿Bien? Alfa 2, que es este, es la inclinación de la recta L2. Tita 1, que es este ángulo, en este sentido, es el ángulo de la recta 1 hacia la recta 2. ¿Bien? El tita 2, que va en este sentido, es el ángulo de la recta 2 a la recta 1, ¿bien? Que está acá. Para trabajar y para poder deducir la expresión matemática, que no es tan difícil, vamos a tener que recordar algunas relaciones trigonométricas que tienen que ver con la suma y la resta de ángulos, en particular la tangente de la resta de dos ángulos. No vamos a demostrar por un tema de tiempo y de espacio de dónde sale esta expresión, quedará en todo caso como trabajo para el curioso alumno, ¿no? La curiosa alumna. La pueden encontrar en cualquier lugar donde se encuentran estas relaciones, ¿sí? Relaciones de la suma o resta de ángulos, relaciones trigonométricas, va a aparecer tangente de alfa menos beta, tangente de alfa menos tangente de beta sobre 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Esta la vamos a usar. Entonces, vamos a borrar aquí, necesito espacio, vamos a borrar acá. Esperamos un ratito. Borramos, vamos a hacer acá una línea, ¿bien? Y vamos a trabajar sobre esta. Miren, resulta que aquí yo necesito armar una relación para empezar. Voy a hacer una línea punteada acá, ¿bien? Esta línea punteada es paralela al eje de las X. ¿Bien? Esta línea, si es paralela al eje de las X, entonces este ángulo que está aquí es alfa 1. ¿Bien? Y este ángulo que está acá, ¿sí?, es igual que este, es el mismo ángulo, es alfa 2. Entonces, en este sector me queda una representación gráfica que me permite armar una relación. ¿Cuál es la relación? Que alfa 2 es igual, alfa 2 es igual a alfa 1 más tita 1. Alfa 1 más tita 1. ¿Sí? Vamos a despejar de acá tita 1, porque eso es lo que nosotros queremos calcular. Queremos encontrar una expresión matemática que nos permita encontrar estos ángulos. Yo voy a resolver y voy a deducir cómo se encuentra tita 1, una expresión matemática para tita 1, y ustedes, mis queridos alumnos, van a encontrar la otra, ¿bien? De una forma muy parecida. Bien, vamos a despejar tita 1 de acá. Quiere decir que alfa 1 pasa restando, ¿bien? Nada más que yo lo voy a escribir al revés. Voy a escribir tita 1 de este lado y va a quedar alfa 2 menos alfa 1, ¿bien? Ahí despejé tita 1. Ahora voy a aplicar, si tita 1 es igual a esta expresión, la tangente de tita 1 es igual a la tangente de esta expresión, ¿bien? Entonces aplico tangente en ambos lados. Tangente de tita 1 es tangente de alfa 2 menos alfa 1. ¿Bien? Pero acá nosotros tenemos la tangente de la resta de dos ángulos. Entonces venimos acá a la tangente de la resta de dos ángulos, ¿bien?, y reemplazamos, ¿bien? Nada más que aquí lo que es alfa en esta expresión, aquí es alfa 2, y lo que es beta en esta expresión, aquí es alfa 1. ¿Bien? Entonces nos va a quedar así. Tangente de tita 1 igual. Va a quedar tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 sobre 1 más tangente de alfa 2 por tangente de alfa 1. ¿Bien? Ya casi terminamos. ¿Y qué sería la tangente de alfa 2 y la tangente de alfa 1? Bueno, alfa 2 y alfa 1 son las inclinaciones de las rectas y las tangentes de las inclinaciones son las pendientes. Por lo tanto, tangente de alfa 2 es la pendiente de la recta L2 y tangente de alfa 1 es la pendiente de la recta L1. Así que al final va a quedar así. Tangente de tita 1 es igual a pendiente 2, M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. ¿Bien? Y esta, mis queridos alumnos, es la expresión
que nos permite obtener el ángulo formado por dos rectas a partir de las pendientes de ambas rectas. ¿Bien? En el segundo, este es el primero. En el segundo video vamos a explicar cómo se usa esta expresión. Vamos a hacer un ejercicio. Queda entonces para quien mira este video y está cursando geometría, obtener la expresión que me permita calcular este ángulo. ¿Bien? Hasta luego.